Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Precios de los alimentos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha anunciado que el índice de precios de los alimentos que se elabora cada mes ha caído por quinta vez consecutiva en agosto. No obstante, se mantiene todavía un 33% por encima del dato de finales de 2019. Las cosechas europeas y asiáticas han sufrido interrupciones como consecuencia de condiciones climáticas atípicas, mientras que la producción ucraniana y rusa también se ha resentido fruto de la guerra. A ello se suman los cuellos de botella en las cadenas de distribución internacional y los precios récord de los fertilizantes. Estos factores mantendrán los precios de la comida en niveles históricamente altos. Aunque esta situación afecta a todo el mundo, la situación es particularmente dramática en algunos países del África subsahariana, donde la inseguridad alimentaria perjudica a más del 80% de la población. Impulso a los bonos verdes. Los bonos verdes, dirigidos a financiar proyectos y actividades que tengan un impacto medioambiental positivo, han experimentado una gran expansión desde el año 2013, en paralelo a una mayor concienciación internacional sobre los peligros de la crisis climática. En 2021, este mercado superó los 500.000 millones de dólares en emisiones. Sin embargo, al igual que el resto de bonos, su colocación se ha reducido en la primera mitad de este año a causa de la adversa coyuntura económica y geopolítica. Las previsiones, sin embargo, apuntan a una marcada recuperación del mercado de bonos verdes en el año 2023, con un volumen de emisiones que podría superar el billón de dólares. El conflicto y sus consecuencias han hecho todavía más patente la necesidad de financiar proyectos que exploren fuentes de energía alternativas. Latinoamérica. Colombia. Maduro, garante de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aceptado la petición de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de mediar en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa en el país. Así lo anunció el pasado 13 de septiembre, con lo que Venezuela asume el papel de garante de los acuerdos de paz, tal y como hizo en las negociaciones con las FARC en La Habana entre 2012 y 2016. Lo cierto es que Colombia vive actualmente un agudo rebrote de violencia de grupos armados que se lucran con el narcotráfico y la minería ilegal. En este contexto, Petro ha hecho un llamamiento a todas las agrupaciones armadas en activo y ha solicitado un alto el fuego bilateral para poder reiniciar las conversaciones de paz. En agosto ya hubo un acercamiento al Ejército de Liberación Nacional y, según las declaraciones de un portavoz del grupo insurgente, las negociaciones de paz podrían comenzar en cuestión de semanas. Estas negociaciones se rompieron en 2019 tras un atentado en el que murieron 23 estudiantes y más de 100 resultaron heridos. Uno de los principales escollos es la cuestión de la seguridad y la garantía para los guerrilleros, la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que define a los opositores como un enemigo interno y que prioriza el uso de la fuerza. La situación de partida, por lo tanto, es compleja. Los intentos de alcanzar un acuerdo de paz podrían también provocar un aumento temporal de los ataques, ya que ciertos grupos intentarán boicotear las negociaciones o demostrar su fuerza. Prueba de ello es el atentado contra un coche de policía el pasado día 2 de septiembre, en el que fallecieron 7 personas. Pero ¿por qué es tan complejo alcanzar un acuerdo de paz? El Ejército de Liberación Nacional es más débil de lo que lo fueron las FARC en su momento, con muchos menos combatientes y fuentes de financiación menos estables, basadas en secuestros y extorsiones, mientras que las FARC controlaban buena parte del narcotráfico de la región. Sin embargo, las negociaciones están siendo más complicadas. A diferencia de las FARC, cuyo origen es campesino, el Ejército de Liberación Nacional cuenta con una ideología mucho más arraigada, ya que surgió de un movimiento de intelectuales que se formaron en Cuba y regresaron a Colombia con la idea de implantar en el país la revolución socialista. Por otra parte, el ejército tiene menos experiencia en la negociación de procesos de paz y quizá por ello no ha sido capaz de plantear una agenda concreta y realista. Además, tampoco cuenta con una jerarquía demasiado clara, lo que dificulta la interlocución con el Estado. En el caso de las FARC, la cabeza de la guerrilla era bien conocida. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, tenía la capacidad de imponer sus decisiones a mandos medios y bajos. Por el contrario, el Ejército de Liberación Nacional está estructurado como una federación y cada frente tiene una gran autonomía para elegir su estrategia política y militar, por lo que el gran reto será involucrar en el proceso a sus estructuras más criminalizadas.
El Salvador. Bukele busca la reelección. Nayib Bukele ha anunciado que buscará la reelección en los comicios de 2024, convirtiéndose en el primer presidente de la etapa democrática del país, con opciones de lograr un segundo mandato consecutivo. Esta posibilidad se ha abierto tras un polémico fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que fueron elegidos por el Congreso, de mayoría oficialista, en un proceso ampliamente criticado. La Constitución salvadoreña tiene al menos 6 artículos que prohíben la reelección inmediata del presidente. No obstante, de acuerdo al controvertido fallo, dicha prohibición tan solo aplica para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años. Bukele intensifica así su preocupante deriva autoritaria, que podría ahora prolongarse otro mandato. México. Se dispara el servicio de la deuda. El presidente López Obrador presentó la semana pasada el presupuesto para 2023, que incluye un notable aumento del gasto social. El mandatario, que en plena crisis del COVID defendió una polémica política de austeridad, apuesta ahora por robustecer los programas para el bienestar. Aumentará, por tanto, el importe destinado a la protección social en un 12,7%, en términos reales comparado con el establecido este año. Por otra parte, las 10 subidas consecutivas de los tipos de interés para hacer frente a la inflación, hasta el récord histórico del 8,5%, han disparado el coste del servicio de la deuda. Se prevé que esta cifra supere nada menos que el billón de pesos, equivalente al 3,4% del Producto Interior Bruto, una cantidad que no se veía desde 1996, cuando representó el 3,5%. El coste financiero de la deuda pública incluye, además de los compromisos y pasivos del Gobierno federal, las cantidades que se deben liquidar para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, así como las cargas de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, López Obrador no ha tardado en culpar a los gobiernos anteriores de esta situación, afirmando que en periodos de crisis decidieron rescatar las pérdidas de los bancos y las pérdidas de las grandes empresas, convirtiendo sus deudas en deuda del Estado. Sin embargo, conviene destacar que la deuda pública se mantiene en niveles muy manejables y se prevé que al cierre del año que viene se ubique en un 49,4% del PIB. Asia. China. Los estímulos frenan el deterioro de la economía. La economía del país mostró signos de recuperación el pasado mes de agosto tras las medidas de estímulo aplicadas para contrarrestar la desaceleración. La producción industrial, las ventas minoristas y la inversión crecieron más rápido de lo que esperaban los economistas. La producción industrial aumentó un 4,2% interanual, superando la previsión del 3,8%. Las ventas minoristas subieron un 5,4%, por encima del ritmo esperado del 3,3% y notablemente por encima del 2,7% registrado en julio. Por último, la inversión fija se elevó en los primeros 8 meses del año un 5,8% respecto al periodo anterior. No obstante, la caída del mercado inmobiliario y los brotes de COVID continúan pesando en las perspectivas. El consenso del mercado estima en estos momentos un crecimiento del PIB del 3,5% para 2022. Exceptuando el dato registrado en 2020 en plena pandemia, este sería el crecimiento más bajo en más de 40 años. Así, el persistente pesimismo sobre las perspectivas económicas se vio reflejado en la cotización del renminbi. La semana pasada continuó su depreciación y superó el nivel psicológico de las 7 unidades por dólar. Inquietud en India y China por la guerra de Ucrania. La semana pasada tuvo lugar en la ciudad uzbeka de Samarcanda la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Si bien todos los miembros de la OCS firmaron una declaración de rechazo a las sanciones impuestas a Rusia, la cumbre permitió ver las primeras grietas en el apoyo diplomático a Moscú, en medio de la contraofensiva que en las últimas semanas ha hecho retroceder posiciones a las tropas rusas. El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, expresaron al presidente ruso su preocupación por la invasión. Putin le dijo a Xi que entiende las preguntas y preocupaciones de China, mientras que Modi le dijo al líder ruso que la era actual no es para la guerra, signos evidentes de la creciente preocupación por la duración del conflicto y el impacto tanto diplomático como económico que están soportando los países socios. A raíz de la contraofensiva ucraniana, algunos analistas señalan que la preocupación puede ser en realidad que la guerra termine con una clara derrota de Rusia. En este escenario, China especialmente
temería un vuelco en la relación de poder con Occidente. Europa del Este CEI. Armenia y Azerbaiyán. Escalada militar. Más de 200 soldados han muerto en un nuevo repunte de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región del Alto Karabaj. Se trata del estallido militar más violento desde que se pusiese fin a la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, que tuvo lugar hace ahora 2 años. Entonces el enfrentamiento se saldó con un resultado muy positivo para Azerbaiyán, que gracias al apoyo de Turquía e Israel logró recuperar gran parte del territorio en disputa. Rusia, por su parte, tuvo un papel fundamental para poner fin a la violencia al acordar la firma de un alto el fuego y, de paso, aumentar su influencia en el Cáucaso. Ahora el contexto en el que se han desatado las hostilidades es muy distinto, ya que Rusia tiene concentrados sus esfuerzos en la guerra de Ucrania, donde últimamente las tropas rusas están sufriendo importantes derrotas. De hecho, Armenia habría solicitado la asistencia militar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de la que es miembro, para frenar los ataques azerís. Sin embargo, la organización militar liderada por Moscú no habría respondido, incumpliendo una vez más el principio de defensa colectiva al que se comprometen todos los participantes. El ministro de Exteriores de Rusia, Dmitry Peskov, ha asegurado que Putin trabaja personalmente para facilitar una desescalada de las tensiones. Ciertamente los combates parecen haberse calmado en los últimos días, a pesar de que la situación aún es extremadamente frágil. Kirguistán y Tayikistán. Tensiones fronterizas. Las exrepúblicas soviéticas vuelven a enfrentarse por las demarcaciones colindantes. De los más de 900 kilómetros frontera que comparten ambos, solo unos 600 están acordados conjuntamente, por lo que las escaramuzas son frecuentes. En esta ocasión, ambos se han acusado mutuamente de haber comenzado las hostilidades que se han cobrado la vida de cerca de 100 personas. Representantes rusos han llamado al cese de las tensiones, con escaso éxito. El presidente tayiko, Emomali Rahmon, y su homólogo kirguís, Sadir Zarapov, han mantenido una reunión paralela en la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, celebrada en Samarcanda, donde el pasado 16 de septiembre acordaron una tregua. Sin embargo, la calma apenas duró unas horas. Esta región de Asia Central, próxima al valle de Ferganá, han sido recurrentemente escenario de numerosos conflictos. La caída de la URSS y la aparición de nuevos estados dividieron de forma artificial grupos étnicos y muchas comunidades quedaron separadas. Además, Kirguistán y Tayikistán también se han enfrentado por el control de los recursos. En concreto, las disputas por controlar el agua han sido muy frecuentes y probablemente se repitan a medida que los efectos del cambio climático se hagan más visibles en la región. Norte de África, Oriente Medio. Arabia Saudí. Abusos de los derechos humanos. Arabia Saudí vuelve a estar bajo el punto de mira internacional por la vulneración de los derechos humanos, una situación recurrente. 2 hombres han recibido condenas de 50 años de cárcel por negarse a desalojar tierras de su propiedad que las autoridades querían expropiar. Otro ejemplo reciente incluye la pena de 34 años de prisión a una saudí residente en Londres por criticar al gobierno en Twitter. Estas sentencias extremas son indicativas de la inexistencia de libertades civiles en el país árabe. Mohammed bin Salman, príncipe heredero y líder de facto, ha querido dar una imagen de modernización con una relajación de las estrictas normas sociales, pero la realidad es bien diferente. Su objetivo es lograr nuevos vínculos comerciales que acompañen el proceso de apertura de la economía saudí. Egipto y Qatar. Mejora de las relaciones. Qatar y Egipto han firmado varios acuerdos de cooperación económica tras casi una década de frías relaciones. El presidente egipcio, el Sisi, ha visitado Doha por primera vez en años. Los 2 países se han posicionado en bandos opuestos en la guerra de Libia y otros conflictos internacionales. Egipto, junto a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, impuso sanciones a Qatar en 2017 bajo la acusación de apoyar a grupos relacionados con los hermanos musulmanes. El bloqueo terminó en 2021 sin que se produjese un acercamiento real de las posturas. La reciente firma del memorando de entendimiento entre los fondos soberanos de ambos países es señal de que están dispuestos a dejar atrás los desacuerdos del pasado. Qatar desea mejorar su imagen internacional y recuperar su papel como mediador en los conflictos regionales, mientras que Egipto tiene un gran interés en recibir inversiones de la acaudalada economía catarí. África subsahariana. Kenia.
Presidente Ruto. William Ruto ha sido investido como el quinto presidente en la historia de la democracia keniana después de ganar las polémicas elecciones del pasado 9 de agosto. El resultado de los comicios fue muy ajustado y su contrincante, Raila Odinga, denunció que habían sido amañados. No obstante, la Corte Suprema dio la razón a Ruto y legitimó el proceso electoral. Esto supone, a ojos de la comunidad internacional, una muestra de la fortaleza de las instituciones del país. La relación entre los dos candidatos ha tenido marcados altibajos a lo largo de los años, ya que ambos provienen de familias que han dominado la política keniana desde la independencia del país en el año 63. Ruto, que ya sirvió como vicepresidente desde 2013 hasta 2022, tiene ahora por delante un mandato de 5 años. Entre otros, deberá cumplir su promesa de reducir los precios de los alimentos y los fertilizantes, mientras su país se enfrenta a una dura sequía. Esto se verá dificultado por la adversa situación que atraviesan las cuentas públicas, con un déficit superior al 8% del PIB el año pasado. Senegal. Nuevo primer ministro para combatir la inflación. El presidente de Senegal, Macky Sall, nombró el pasado 17 de septiembre a un nuevo primer ministro, cargo que abolió en 2019 y que restableció el año pasado después de las tensas elecciones legislativas de julio. Amadou Ba, exministro de Relaciones Exteriores, fue nombrado bajo fuertes medidas de seguridad. Ba tendrá la difícil misión de gestionar un gobierno con un frágil apoyo en el legislativo, reflejo de las fuertes divisiones políticas del país. Asimismo, enfrenta un difícil momento económico por el alza de precios. En un discurso a la nación, el propio presidente Sall dijo que el nuevo primer ministro sería responsable de abordar el aumento del costo de vida. Recordemos que Ba ya trabajó bajo el mandato de Sall como ministro de Finanzas entre 2013 y 2019, antes de convertirse en ministro de Relaciones Exteriores. Sall afirmó que las medidas para reducir el costo de vida y apoyar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes, la lucha contra las inundaciones y los alquileres costosos seguirán siendo sus principales prioridades. En agosto la inflación anual alcanzó el 11,3%, empujada sobre todo por el apartado de alimentos, que registró un incremento del 17,1%. Sudán del Sur. Elecciones pospuestas. El acuerdo de paz firmado en 2018 en Sudán del Sur se ha extendido otros 2 años. La transición esperada bajo el pacto preveía elecciones nacionales este año, pero se han pospuesto hasta finales de 2024. La guerra en Sudán del Sur comenzó en 2013 por luchas de poder entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar. Sorprendentemente, ambos se han mantenido en el puesto durante todo el conflicto. La extensión del acuerdo de paz evita un desbordamiento de las tensiones políticas, pero también amenaza la legitimidad del gobierno y frena la llegada de inversión y ayuda extranjera. La opinión pública sudanesa, que no tiene mucho poder de influencia, es muy crítica con la élite gobernante y aboga por que ambos hombres se retiren y dejen paso a nuevos líderes, aunque no hay certezas de cómo avanzarán los acontecimientos. OCDE. Unión Europea. Bruselas activa el mecanismo de condicionalidad frente a Hungría. El pasado 18 de septiembre, la Comisión Europea propuso congelar el desembolso de 7.500 millones de euros a Hungría, al ver amenazado el presupuesto por problemas de corrupción o malversación. Para evitar que la congelación de fondos se haga efectiva, Budapest ha propuesto un paquete de 17 medidas para luchar contra la corrupción. Entre ellas destacan crear una autoridad independiente para supervisar los procesos y endurecer las penas para los delitos de malversación. En Bruselas, sin embargo, son escépticos y quieren ver acciones más que propuestas, tal y como ha señalado el comisario de presupuestos Johannes Hahn. De hecho, han dado de plazo hasta el próximo 19 de noviembre para que Budapest implemente todas las medidas para corregir esta situación. Es la primera vez que la Comisión hace uso de este mecanismo, que se creó precisamente para evitar que países que no cumplen estrictamente con las directrices marcadas por Bruselas hagan un mal uso de los fondos europeos. Lo cierto es que los choques entre la Unión Europea y el gobierno ultraconservador de Hungría han sido recurrentes en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento siempre se habían quedado en llamadas de atención o en resoluciones políticas sin consecuencias. Pero ahora, el riesgo de que Hungría se quede sin el 65% de los fondos europeos concedidos
es más real que nunca. Resultados definitivos en Suecia. Ya se conocen los resultados definitivos de las elecciones celebradas el pasado 11 de septiembre en Suecia, donde el tablero político ha sufrido una importante transformación. Pese a que el Partido Socialista, con el 30% de los votos, ha vencido en los comicios, el bloque de derechas, formado por la ultraderecha, los moderados, los cristianodemócratas y los liberales, ha logrado la mayoría en el Parlamento con 176 diputados. Tras conocerse la noticia, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, anunció su dimisión, aunque seguirá como líder de los socialdemócratas. Comienzan ahora unas negociaciones para formar gobierno que se presentan complejas. En primer lugar, las fuerzas de la derecha han de elegir entre mantener el llamado cordón sanitario a la formación ultraderechista, Demócratas de Suecia, o formar gobierno con ellos. Como segunda fuerza más votada, el papel del DS será fundamental en las negociaciones para el nuevo Ejecutivo. De fracasar este pacto entre los bloques, existe la posibilidad de que socialdemócratas y conservadores formen una gran coalición, siguiendo el modelo alemán, ya que alcanzan los escaños necesarios para formar gobierno. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.